Buenos días, mis estimados hermanos. Quiero hacer esta mañana una reflexión matinal sobre diversos aspectos que ya he grabado en varios videos que he subido a YouTube, pero que he decidido hacer una reflexión sobre esos diversos temas. Vamos a, por favor, los invito a buscar, abrir la Biblia en Mateo 28, capítulo 28, verso 19. Muy conocido. Como yo explico en mi video sobre Mateo 28, 19 y más específicamente en mi video sobre el deseo de todas las gentes, que son 4 partes, le invito a que revisen todas las partes. Vemos que la lectura original, conocida por los primeros discípulos de los primeros siglos de la era cristiana, era como sigue: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles en mi nombre. Ese era el verso 19. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos acá, y no quiero abundar porque ya eso yo lo expliqué claramente, que la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, como pueden ver allí, el símbolo de la cruz, indicando que es un imprimatur de la Iglesia Católica, y un pez, indicando a la vez que es cristiana. El Concilio Vaticano II fue un concilio pan-cristiano, aunque era católico. Concilio Vaticano II, del año 1962 a 1965, que se sesionó en el Vaticano, y que fueron invitados delegados de todas las iglesias, incluyendo 4 adventistas. Allí, esto es un resumen de lo que yo presento en el video. Lo voy acá a resumir, acá en la introducción a los sinópticos. Escuchen esto. Habla sobre el texto de Mateo 28 y sobre el libro de Mateo en general. Dice: el deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano habrá producido una nueva forma del primer evangelio que hemos propuesto se atribuye a Mateo. Forma nueva que constituía un nuevo documento y que iba a servir de base a la tradición marciana de Marcos. Si a estas dos formas primitivas del evangelio precedente de Mateo y de la colección F se añade otro evangelio arcaico que se presiente desde el origen de los relatos de la pasión y de la resurrección, en Lucas y en Juan, tenemos 4 documentos básicos para esta primera etapa de las 3 que más adelante hemos anunciado. Poco después Lucas comenzaba su obra. Después de haber investigado diligentemente todo lo que se había elaborado con anterioridad a él, Lucas 1, 1 a 4, utilizó en una primera etapa de su trabajo, que podemos llamar Proto-Lucas, por una parte el documento de tendencia pagano-cristiana que había servido de base a Marcos, y que por otra el Evangelio de Mateo combinado ya con F. Así que este es el contexto. Como vemos, el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en arameo. Estas 2 obras compuestas en arameo fueron pronto traducidas al griego, y de diversas maneras. El deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano habrá producido una nueva forma del primer evangelio que hemos propuesto se atribuye a Mateo. Así que vamos a Mateo 28, 19, ustedes lo tienen ya, pero acá esta Biblia cita a Mateo 28, 19 en la forma regular, pero aquí tiene un asterisco que me manda el documento al comentario abajo en la página 433, y dice: es posible que esta fórmula del nombre del Padre, Hijo, y bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, fórmula, se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Como estudiamos más tarde,
no pudo haber sido sino más allá del año 381, cuando se formuló, ya que se consolidó el credo. Porque no pudo haber sido en el credo niceno, porque el credo niceno solamente habla de la consustancialidad del Padre y del Hijo. Así que tuvo que haber sido más allá del año 381, cuando en el año 381, el concilio de Constantinopla, se define la hipóstasis del Espíritu Santo de la misma consustancialidad del Padre y del Hijo. Así que, continuando, es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Vamos a explorar ahora eso. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Así que, haciendo este pronóstico, este preámbulo, vamos a explorar el libro de Hechos. Hablan conmigo la Biblia, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Allí Pablo, en los días de Pentecostés, Pablo responde que esos hombres no estaban borrachos, sino que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y más tarde, en verso 19, dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es, vamos a Hechos 2, 38. Pedro les dice, estaba leyendo el verso, me adelanté, el verso 3, 19, vamos a ver ese texto más adelante. Dice en Hechos 2, 38, hermanos, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos esto. Pedro acá manda a bautizar en nombre de la Trinidad. No, él no conocía eso. Vamos, ¿por qué? ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Esta es una reflexión que vamos a ver ahora. La autenticidad de la palabra de Dios. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, escribe el autor, he hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que hasta el día que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, fue recibido arriba. El contexto es Lucas 1, 1 a 4. Vamos a Lucas, por favor. Eso para verificar si es cierto lo que dice Lucas. Vamos a Hechos, vamos a Lucas, capítulo 1, 1 al 4. Dice, empero, capítulo 1, verso 1 al 4. Habiendo mucho tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden. Oh, muy buen Teófilo, para que conozca la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Así que ese Teófilo es el mismo que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, se refiere a Lucas, Evangelio de Lucas, oh Teófilo. Así que tenemos la misma persona a la cual se dirige. Así que no hay duda que Lucas escribe esto y es un documento histórico. Así que Hechos es un documento escrito por Lucas, que fue testigo, dice aquí, habiendo mandado mandamientos por los apóstoles, a los cuales cogió fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas sin ninguna duda, se apareció por 40 días y hablándoles. Así que acá habla de una forma histórica, documentada, de lo que aquella generación del Pentecostés vio y fue testigo. Así que un documento, así que por tanto, la referencia a que fueron bautizados en nombre del Espíritu Santo, en nombre del Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, no coincide, no es histórico. Y como ya lo vimos acá en el documento de la Biblia de Jerusalén, fue hecho después, años más tarde.
lo cual nos lleva hasta más allá del año 381, porque fue del año 325 al 381 que se consolidó lo que llamamos el credo niceno constantinopolitano, que fue o que es el credo que distingue y caracteriza a las iglesias cristianas. Así que todas las iglesias, para ser cristianas, tienen que aceptar el credo. Acá tengo conmigo aquí el libro Creencias de los Adventistas, el séptimo día, que habla, dice, enfoque de la salvación. En el capítulo La deidad, número 2, habla de la deidad. Y allí dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo. Aquí tiene 5, un numerito que nos manda atrás a las referencias, y las referencias nos mandan a White. No se dice si es el White o de otro White. Ahí dice White. No dice el White. Dice solamente White. El evangelismo. Buenos Aires, Asociación de Casa Meditora, 1994, página 440. Así que hay una cuestión. No puede ser el White, porque en primer lugar, el White no escribió ningún libro llamado Evangelismo. Eso fue, como hemos estudiado, lo que hemos investigado eso, fue una labor de compilación de Leroy Fromm. Leroy Edwin Fromm es el padre del trinitarianismo, porque se las arregló todas para introducir la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista. Y él escribió ese librito que le puso Evangelismo con citas compiladas de Ellen G. White, y al final él se las arregla, recorta las citas, hace un arreglo porque él era un genio. Él fue el que redactó las preguntas sobre doctrina en las conversaciones con evangélicos. Así que era una persona que tenía una capacidad para poder escribir y en una agilidad mental satánica, porque no de Dios, satánica para contradecir la verdad. Porque él cumplió esas citas y las arregló de tal manera, cortó las frases y las añadió y puso títulos y subtítulos para hacer ver que Ellen G. White apoyaba la Trinidad. Esto está escrito allí en el libro Comentario Bíblico Adventista, creo que el número 5 o 7A, algo así, que se incluye esa cita. Así que esas citas son del maestro de la Trinidad, el genio satánico de Leroy Fromm. Así que eso es lo que cree hoy y acepta la Iglesia Adventista. Leroy Fromm escribió un libro que se llama El Consolador, la venida del Consolador, The Coming of the Comforter, en el cual introduce la Trinidad en la Iglesia Adventista. Y él no tenía, por cierto, déjame aclararle que no tenía base ninguna. Él lo dice, lo confiesa en su libro, El Movimiento del Destino, que no tenía ninguna base, porque no encontró nada en los pioneros para introducir la Trinidad. El problema de él era con respecto a la tercera persona, porque no había problema con respecto al Padre y al Hijo, porque Ellen G. White y los pioneros apoyaban al Padre y al Hijo. Está perfectamente documentado en la Biblia. Pero en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, tercera persona, tuvo que acudir, él dice en su libro Movimiento del Destino, a los autores de otras iglesias, la cual ahí encontró, por supuesto, un amplio campo, y de ahí tomó la información para introducir la Trinidad dentro de la iglesia. Así que en esencia, lo que hizo fue una labor de introducir conceptos paganos de católicos establecidos en las iglesias protestantes, que ya cuando aquello ya eran trinitarias, para convertir la iglesia adventista en una iglesia trinitaria. Por eso aquí dice, la iglesia bautizaba, la iglesia primitiva, que leo aquí del libro, Creencia Fundamental de los Adventistas, página 37, enfoque de la salvación. La iglesia primitiva bautizaba a los creyentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Pero
Escuchen ahora esto. Pero por cuanto el amor de Dios y de su propósito fueron revelados por medio de Jesucristo, la Biblia lo enfoca a Él. Eso es falso completamente. Ese que este argumento de por cuanto la Biblia lo enfoca a Él, por eso es que se menciona a Cristo. Eso es falso. Por cuanto la Biblia lo enfoca a Él, no se menciona aquí, es por cuanto este documento de los 8 apóstoles, que es histórico, y acá la Biblia de Jerusalén lo comprueba, ya lo leímos. Esa creencia de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no era conocida en los días de los apóstoles. Eso fue conocido mucho después, más allá, en el siglo IV, de acuerdo a mi estudio, mucho más allá del año 381, cuando ya había una comunidad cristiana, cristiana mixta, pagana, cristiana, que habían adoptado los ritos paganos, como la adoración al sol, por el nombre del Sunday, o el día de Dominicus Day, el día del Señor, con un símbolo solar, como hizo Constantino, para lograr lo que se llama un sincretismo religioso, unir a los cristianos y los paganos en una sola sociedad y así fortalecer su imperio, que era el plan de Constantino el Grande. Así que, haciendo esta introducción, vamos a ver ahora, ya sabemos en qué se bautizaban los discípulos. Se bautizaban solamente en el nombre de Cristo. Vamos ahora a Hechos 22, 16. Por favor, acompáñenme. Y vamos a leer aquí la experiencia del apóstol Pablo. ¿En qué se bautizó el nombre del apóstol Pablo? 22:16. Eso está, por supuesto, en 9:18. El contexto de Hechos 9:18. Pero vamos primero a Hechos 22:16. Dice, hermano Saulo, está hablando de la experiencia que tuvo cuando Ananías lo cogió y lo protegió porque tenía un problema de ceguera. Dice, viniendo a mí, dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y dice, yo vi, aquella hora yo vi. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeres su voz, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí tiene un detalle, invocando. Así que bautízate invocando su nombre. Así que bautízate ¿en qué? En nombre de Cristo. Así que todos los hechos apóstoles, Lucas habla de un bautizo solamente en un solo nombre. El nombre de Jesús, que era el nombre que ellos conocían. Solamente. Dice, invocando su nombre, epicalesamenos, del griego. Dice, así que le dijo, levántate y bautízate, epicalesamenes, su nombre, y que sigue llamando por nombre. Así que Pablo fue bautizado, invocando su nombre. Dice, yo me arrepiento, pero Señor Jesucristo, invocando su nombre. Era así como se bautizaban los discípulos. Y ese es Hechos de los Apóstoles, un documento histórico escrito por Lucas. Eso es histórico, si usted lo contradice, por favor. Así que la opinión que tiene acá en la iglesia, y otros es más que yo he hablado, que buscan arreglos, no porque ellos tenían problemas, que solamente era Cristo, pero que tenía Espíritu Santo. Eso es falso. Así que se bautizaban o no, en nombre del Padre. La conclusión es no se bautizaban porque no conocían ese nombre trino. Así que viendo la lectura de Mateo 28:19, era esta, como dice acá la Biblia de Jerusalén, que ya hemos leído, no quiero repetirla. Por tanto, id de doctrinar a todas las gentiles en mi nombre. Así que bautizándolo en el nombre del Padre y Hijo, eso está interpolado. Ahora una cosa interesante, tengo aquí un documento original de un tal Eusebio de Cesarea,
ya les he hablado, pero quiero ahora insistir. Esta fórmula es probablemente un reflejo, así que ya leímos lo que es el comentario, pero acá dice claramente Eusebio de Cesarea, 263 al mayo 30, 339 después de Cristo, fue testigo de los cambios teológicos del Concilio de Nicea del año 325 de nuestra era. Eusebio, obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende al original de Mateo 28:19. En sus obras, La prueba del Evangelio, Historia eclesiástica, de las cuales declaró que leyó en el original, y él dice repetidamente lo que Cristo declaró: id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eusebio denunció la redacción de Mateo 28:19 con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones. De un documento original, pueden buscarlo en la internet, Eusebio Cesarea, la labor que hizo. Así que Eusebio Cesarea, que era un teólogo trinitario, porque él estuvo ahí en el concilio de Nicea y apoyó eso, porque él era adorador de Constantino. Así que él lo que hizo fue apoyar. Pero sin embargo, él claramente denunció que dice claramente que Mateo 28:19, con esa frase de la Trinidad, era la más seria de todas las falsificaciones. Ahora vamos a ver el texto, vamos a ver acerca de la experiencia de Pablo en 1 Corintios, busca 1 Corintios, 1 Corintios 1 al 13, 1 Corintios, 1 Corintios, sí, así es, búsquenlo ahí, hermano, 1 Corintios, capítulo 1, versos 12 en adelante. Vamos aquí, el apóstol Pablo lo que dice, esto es importante con respecto al bautismo. Dice: porque me ha sido declarado, hermanos, por ocasión de Cloé, que hay entre ustedes disputas. Quiero decir que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro de Cefa y otro soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, verso 14, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estefanas, más no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, en sabiduría de la palabra, porque no se haya hecho vana la cruz de Cristo. Así que vemos aquí claramente que hay un problema. Se bautizaban en el nombre de los maestros. Los discípulos escogían a sus maestros y se bautizaban en ese nombre, como una característica de que eran pertenecientes. Por eso Pablo dice que claramente, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. ¿Te das cuenta? Así que dice él, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno, sino a Crispo, así que bautizó a algunos. Crispo, a Gallo, y también menciona a la familia de Estefanas. No sé si he bautizado a algún otro, así que menciona aquí algunos. Dice, así que eran pocos, para que no se diga que han sido bautizados en nombre de Pablo. Así que eso indica claramente un testimonio de que solamente se bautizaban en el nombre de los maestros. Y se mencionaba solamente a Juan y a Cristo. Vamos a buscar el capítulo 19.
Hechos de Apóstoles, capítulo 19, versos 4 y 5. Aquí tenemos un ejemplo al hilo de lo que estamos hablando. Hechos 19, 4, Hechos capítulo 19, versos 4 a 5 dice: entonces dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él, el que había de venir después de él, a saber, el Cristo. Oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él, el que había de venir, a saber, el Cristo. Así que había dos bautizos aquí, el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Así que eso ya cierra categóricamente que la frase de Mateo 28:9, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue añadida, y como dice acá el gran teólogo Jesús de Cesarea, esa frase trinitaria, añadida en Mateo 28:19, él la denunció como la más seria de todas las falsificaciones. Así que usted cuando lee acá, usted puede, si quiere, optar por leerla, pero sepa que es falsa, es una falsificación. Es decir, que se introdujo después, allí en el texto de el arameo, que fue escrita originalmente, el libro de Mateo fue escrito en arameo, pero cuando se tradujo al griego, para la comunidad pagana, pues se introdujo a la fuerza. Es por eso que usted ve que no tiene contexto. Hay un principio bíblico que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Y usted ha visto aquí que todos los textos que hemos analizado tienen contexto. Todos se bautizaban en el nombre de Juan o de Cristo. Incluso Pablo dice: Cristo no me bautizó, no me mandó a bautizar. Así que todo esto coincide entre el bautismo de Cristo. Tiene contexto. Pero Mateo 28:19 es un texto sin contexto. Es un pretexto, de acuerdo a la interpretación bíblica y de acuerdo a la más sana exégesis doctrinal. Sin embargo, los adventistas acá lo mencionan, pero es una falsificación. A mí no pueden, es más que ellos no pueden decirme eso a mí. Yo he hablado con muchos pastores y todo, cuando llego a ese tema, retroceden. No quieren hablar sobre eso. Es como un tabú, algo que ellos saben que no existe, pero que lo mantienen. Es una hipocresía. Así que, hermanos, ahora vamos a entrar a un aspecto de Ellen G. White sobre ese mismo tema, justamente. Ellen G. White escribió un libro deseado a todas las gentes, maravilloso, pero allí, en el capítulo 86, y doctrinar a todas las naciones, observe cómo ella se basa en el texto que ya hemos analizado en Mateo 28:19. Ella dice: id y doctrinar a todas las naciones. Es curioso que él utiliza la primera parte del texto, id a doctrinar a todas las naciones. Eso es justamente lo que ella escribe y titula el capítulo id y doctrinar a todas las naciones. Allá en la página 766 ya lo analizamos. Los invito a que vean mi video titulado así: el deseo de todas las gentes, Leonardo. Son 4 partes. Busque las partes 2 y 3 que habla sobre esto, en la cual yo ofrezco aquí en un resumen. Ella dice claramente, en el mandato, así que léalo en el párrafo que dice: en el mandato dirigido a sus discípulos, ya comienza ahí. Cristo no solo expuso su obra, sino que le dio su mensaje. Enseñando al pueblo, dijo todas las cosas que he guardado. Observa cómo ella brinca completamente y llega al 20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que los discípulos habían de enseñar todo lo que Cristo había enseñado, incluye lo que había dicho en persona y por los profetas. Y excluye, ya lo analizamos, la tradición de los credos, teorías y conclusiones humanas y la legislación eclesiástica. Los credos y los concilios de iglesias y los credos y los decretos. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica
está incluida en el mandato de Mateo 28:19. Observa que todo es referencia a Mateo 28:19. Ninguna de estas cosas han de enseñar los discípulos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de tus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. Palabra de Dios, aquí está. Así que E.G. White, como vemos de una forma implícita, desacredita Mateo 28:19, la fórmula, aunque ella en otras partes la menciona. No sé por qué, pero ella no le da la credibilidad que le dan los trinitarios. Así que para ella ese texto carece de fundamento y de base bíblica y exegética. Vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con el santuario. En Daniel 8:14, estamos estudiando el libro de Daniel. Abran su Biblia allí en Daniel 8:14. Daniel 8:14. Es un texto sumamente importante, clave para los adventistas, porque de ellos surgió, aquellos que no tengan conocimiento de esto, de esa cita es que surge el movimiento adventista. El 22 de octubre de 1844, en la fiesta de Yom Kippur, allí, pues, Cristo, de acuerdo, pero vamos a leer Daniel 8:14. Dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Eso está ampliamente explicado en el libro Conflicto de los Siglos, que no vamos a incursionar, pero esa cita se basa en que la profecía del tiempo profético de 2300 años parte del 457 de Cristo, cuando se decretó la construcción de los muros de Jerusalén, el 7º año de Artajerjes, rey persa. Ahí comienza a correr las 70 semanas que habla Daniel en el capítulo 9. 70 semanas, dijo el ángel, que están determinadas para ti y para tu pueblo. 70 semanas, así que lo que tengo que hacer es calcular por 7. 70 semanas, porque un día equivale, un día profético equivale a un año literal, un año solar, de 365 días. Así que tú tienes que hacer, por tanto, hacer una suma matemática, un cálculo matemático, multiplicado por 7, y nos lleva a 490. Así que de 457 más 490 nos lleva al año 34, el apedreamiento de Esteban, pero restan 1810 años. No tengo aquí conmigo el gráfico, ya se lo enseñé, pueden ver mi estudio que habla sobre el santuario. Lo recomiendo, allí yo explico en detalles ese aspecto, y está basado, vamos a ver lo que dice este teólogo. Este teólogo, Roy Adams, acerca de esto. Así que, resumiendo, después de ese tiempo cortado, en hebreo chatá, cortado, de acuerdo a lo que dice Daniel 9, 70 semanas están determinadas, Daniel 9:24, cortada en hebreo. Así que Daniel entendió perfectamente que ese periodo estaba determinado para su pueblo. Observe, la preocupación de Daniel era el pueblo de Israel, de sus días. Él estaba en la cautividad de Judá. No todo el pueblo, no todo Judá, no todo el pueblo de Israel. La cautividad de Judá, porque el pueblo de Israel fue llevado por el rey ya asirio, Salmanasar, ya hemos estudiado,
y fue disperso. Aquellas 10 tribus fueron dispersas entre las tribus, entre el paganismo, y trajeron a esa área de Judá pueblos paganos que se mezclaron allí y de ahí dieron origen a lo que se llama Samaria. Pero bueno, volviendo a la preocupación de Daniel era la restauración del templo de Jerusalén y el retorno de la cautividad de Judá. Dice el ángel, 70 semanas están determinadas, cortadas. Así que lo que usted tiene que hacer es coger ese periodo de 2300 años y cortarlo en 490 y verá que queda un periodo de 1810 años que nos lleva justamente tomando el tiempo en que comenzó el periodo, que fue el 7º año de Artajerjes en el equinoccio de otoño. Así que de otoño a otoño un año. Eso nos lleva al otoño de 1844, cuando Cristo, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, el santuario será purificado. ¿Qué santuario es? El cielo. No es el santuario de Israel, que estaba allí, del desierto. Estaba completamente destruido. Había que reedificarlo. Por tanto, se remonta a un tiempo en el futuro. No era para los días de Daniel. No era para los días de Daniel, ni aún para los días de Pablo, como yo estudio. Sino es para nuestros días. 1844. El siglo XIX. Allí, de acuerdo al estudio que hizo Guillermo Miller, un hombre inspirado por Dios, Daniel, inspirado por Dios, Guillermo Miller, allí él entendió que ese periodo profético se extendía hasta sus días. Y un cálculo matemático, más la ayuda que tuvo de un judío llamado Snow, que era adventista, Snow, que creía que tenía conocimiento acerca de las fiestas judaicas, llegaron a la conclusión de que se cumplió el 22 de octubre de 1844. ¿Está oyendo? Así que fue en esa fecha, y no antes ni después, cuando Cristo entró a hacer su ¿qué? Labor de juicio investigador, expiación. ¿Por qué es Cristo? Ya estudiamos en Hebreos 7, Cristo es según el orden, sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, que sustituyó al orden de Arónida, por cuanto era imperfecto. Cristo, al morir en la cruz, clavó todos esos ritos que ya hemos estudiado en el libro de Colosenses. No tenemos tiempo, pero usted puede leerlo allá en su casa. El libro de Colosenses, capítulo 2 al 16 en adelante, y su contexto en Efesios, capítulo 2. Ahí claramente dice que Cristo abolió los ritos, o sea, la ley ritual, los ritos, lo abolió en su cruz, lo clavó en la cruz, ahí clavó incluyendo el diezmo, ya lo hemos estudiado. Así que, ahora, ¿qué sucede con los adventistas? Es curioso. Si la expiación comenzó, la expiación se refiere al día final, porque el sacerdote hacía expiación cada año, cada día, en el lugar santo, pero esa sangre se acumulaba y se asperjaba hacia el lugar santísimo. Simbólicamente, así, cada año tenía que purificarse. Ya lo leímos en el libro de Levítico 16. Así que anótenlo ahí y estudien ustedes en su casa. O si no, vean mi video llamado El Santuario, Leonardo. Ahí yo estudio eso, yo lo analizo pormenorizadamente. No quiero entrar en ese detalle, pero eso está en el libro de Levíticos, Levítico capítulo 16, que habla de la purificación del Hakodesh, lugar santísimo, y del Ohel Moed, en lo que se llama el tabernáculo de testimonio, que era el edificio completo. Ahora, qué curioso, eso fue justamente ese día de expiación anual, Yom Kippur, en hebreo, fue la que Cristo hizo cuando entró el 22 de octubre de 1844
a realizar la segunda etapa, no fase, segunda etapa, porque los adventistas llaman fase, indicando que entró en un santuario, sin división, un santuario en el cielo. Y entonces comenzó en la primera fase cuando subió al cielo, y el año 1844 entró en la segunda fase. Así que ellos no mencionan departamentos, porque allá es un santuario abierto, sin ningún tipo de división. Esto es lo que dice este señor aquí. El santuario. No, primero vamos a ver lo que dicen los adventistas, porque ustedes dirán, ese es un loco. Vamos a ver lo que dice el libro Creencias Fundamentales de los Adventistas, del séptimo día, en la creencia 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Página 348. Muchos leen esto, yo he hablado con un llamado y se le hace bolas. Como dice, se le confunde la mente porque no entienden. La capacidad es tan pequeña porque no estudian la Biblia tampoco. No estudian la Biblia y no estudian los libros del G.Y. Pero vamos a ver lo que dice acá. Y después vamos a ver lo que dice este señor, que coincide en todo. Y no tengo acá a mi mano otros libros como Preguntas sobre Doctrina y Movimientos Destinos de Orey Frum, que coinciden en el mismo punto. Así que todos coinciden, todos se han confabulado en un solo propósito, que aquí está, en la primera página, que define la creencia. No lea el resto, aunque el resto dice lo mismo, no contradice. Dice acá, hay un santuario en el cielo. Está bien ahí, hay un santuario en el cielo. De eso habla Hebreos 9. El verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. ¿Está bien? Ahora dice, en él ministra Cristo en nuestro favor. ¿Está bien? Para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio hecho una vez y para siempre en la cruz. Y aquí está mal, es falso. Porque si Cristo comenzó en el año 1894 en expiación, el gran día escatológico, la expiación final que equivale a la expiación del sacerdote en Yom Kippur, eso fue lo que Cristo hizo. Así que no era una expiación común de un día, era la expiación final de Yom Kippur, que el sacerdote lo hacía una vez al año. Así Cristo lo hizo cuando murió, cuando subió en el año 1844 al lugar allá en el cielo. Aquí dice, repito, en él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Y eso lo confirma a través del mismo capítulo. En la siguiente página dice, habiéndose ofrecido el sacrificio una vez y para siempre. Usa como contexto Hebreos 9:28. Ahora pone los beneficios de ese sacrificio expiatorio a disposición de todos. El Nuevo Testamento revela que el Nuevo Pacto también tiene un santuario, el cual está en el cielo. Hebreos 9. En él Cristo ejerce como sumo sacerdote a la diestra del trono de majestad. Este santuario es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Usan Hebreos 8, 1 y 2. Pero fuera de contexto, completamente. Dice la expiación, página 351, la expiación de este libro. La expiación o reconciliación se completó en la cruz, tal como lo predecían los sacrificios. Aquí no hablan nada de tipo y antitipo, eso no existe acá, está abolido. Y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Señor completó.
Así que Jesús completó su obra en la cruz. El santuario de un teólogo, página 110. Dice, un juicio, al final de los tiempos habla de juicio investigador, el cual él desecha. Él le llama juicio previo al advenimiento, un nuevo concepto teológico. Un juicio al final de los tiempos o después del milenio no tiene el mismo impacto psicológico. La distancia tiende a minimizar su terror. Incluso menos perturbador, mucho menos es el artificio, escuchen, es el artificio teológico que pone ese juicio en la cruz hace mucho tiempo y en un lugar lejano. Pero un juicio que se sesiona ahora, eso pone nervioso a cualquiera. La segunda razón es esencial, atada a la primera, a la palabra investigador. Esta, unido al hecho de que el evento está en sesión ahora, conjura la imagen de un cristiano bajo la vigilancia por una brigada celestial, investigadora las 24 horas del día. ¿A qué se refiere eso? A los ángeles. Lea, es una burla. Si usted lee Daniel, vamos a hacer un paréntesis acá, para explicar a qué es esa brigada, que tanto hoy critica de una forma burlesca. Habla conmigo en Daniel, estamos estudiando el libro de Daniel, ahora los adventistas, en este trimestre. Daniel 9, Daniel 7, 9 y 10. Antes de continuar con este teólogo. Daniel 7, 9 y 10. Yo miraba en la noche de las bestias terribles. Vamos al verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como blanca nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones le asistían. Entonces es lo que dice esta brigada. El juez se sentó y los libros se abrieron. Así que esta brigada, compuesta de millones y millones, no son más que ángeles santos. Que este teólogo, de una forma burlona, dice vigilancia de una brigada celestial, investigadora las 24 horas del día. Para elevar la atención aún más, algunos adventistas incluso han sugerido que esta audiencia que sesiona permanentemente puede tomar el caso de cualquier persona viva y en cualquier momento pronuncia su veredicto final y entonces termina el tiempo de gracia para ese individuo. Y dice claramente que eso es completamente ridículo. Con esto en mente nos aventuramos a usar el término investigador, nos aventuramos a cambiar el término por otro que se llama juicio previo al advenimiento. Nuestro objetivo es la comunicación y nuestro propósito la aceptación. ¿Está bien? Nuestro testimonio no es necesariamente más auténtico, simplemente porque la gente nos ridiculiza. Siempre debemos asegurarnos de que no merecemos ser ridiculizados. Ahora tengo conmigo aquí la sinopsis, que no la quiero dejar de mencionar. La sinopsis la recomiendo, de Jaime White, esposo de Ellen White. Esto era lo que creían los pioneros adventistas históricos. Vamos a ver lo que dicen sobre el santuario, sobre la purificación del santuario. Estas sinopsis fueron escritas por Jaime White, que resume lo que creían los adventistas en el año 1849, y fue impresa en la Review Herald. Dice aquí que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, de cual Pablo habla en Hebreos capítulo 8. Pueden leerlo acá. Y en adelante, del cual nuestro Señor, como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es ministro.
que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico y que la obra sacerdotal de nuestro Señor inmediatamente continuada es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la anterior dispensación, Hebreos 1, 8, 5, etc. Que este es el santuario que debe ser purificado al final de los 2300 días, que lo que se describe como su purificación, en este caso, como en el tipo, es simplemente la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, para concluir la ronda del servicio relacionada con el santuario, el borrar y quitar los pecados del santuario que habían sido transferidos a este lugar por medio de la administración el primer departamento, Hebreos 9, 22, 23, y que esta obra, en el antitipo, que comenzó en el 1844, ocupa un breve pero indefinido espacio a la conclusión del cual la obra de misericordia para el mundo se termina. ¿Está oyendo? Así que si me pueden enviar a ustedes, me pueden enviar, me lo piden, si les interesa, porque esto es la pura verdad. Esto no es inspirado, esto es producto de las conversaciones con los evangélicos. Aquí tengo yo, a continuación, yo traduje en español, me he tomado el trabajo de traducirlo, las conversaciones con los evangélicos, lo cual está oficialmente reconocido. George Knight lo reconoció al anotar un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina, y ahí él usa esta historia. Así que esta historia está confirmada de que fue así, de que lo que se cambió allá en la conversación con los evangélicos fue la naturaleza de Cristo en la encarnación, la Trinidad. Es decir, aceptaron la Trinidad, aceptaron la expiación completada en la cruz, no completa sino completada, es decir, algo terminada, concluida en la cruz. Y cuarto, el ministerio sacerdotal de Cristo ante el Padre, aplicando los beneficios de su expiación completada de una vez y para siempre en la cruz. Así que eso es producto de las conversaciones con los evangélicos, que todo terminó con un desastre. ¿Cuál desastre? Echar por tierra la doctrina del santuario de Cristo, que comenzó su expiación en el año 1844 y ahora nos lleva al concepto católico y calvinista. Para los católicos, la expiación está completa en la cruz. Allí obtienen la justificación, la redención, la salvación en la cruz y los beneficios aplicados a través de los sacerdotes terrenales por María y los santos. Para los calvinistas está la predeterminación, que todo ha sido calculado y el hombre está sujeto a lo que se llama salvo ahora, salvo siempre. De acuerdo con esto, usted seguramente se habrá hecho un cálculo. Si la expiación se hizo en la cruz, como dicen acá los teólogos, y el libro de creencias, que los dos están de acuerdo, porque este juega en combinación con este. Este no contradice a este. Este habla lo que ya la iglesia ha reconocido, que Cristo hizo la expiación en la cruz. De que el santuario, y por tanto de que Cristo es un santuario, es un engaño. Cristo está en el santuario, pero no hizo la expiación, no la hizo en el lugar santísimo, la hizo en la cruz 2000 años atrás. Por tanto, el papel que está haciendo Cristo, de acuerdo a la teoría teológica adventista, es un papel ridículo. No está haciendo nada. Está sencillamente aplicando los beneficios de su sacrificio expiatorio que hizo en la cruz. Así que los católicos tienen razón. Nosotros los adventistas estamos muertos, estamos fritos, estamos envueltos en engaños, en una fantasía teológica. Porque si Cristo hizo la expiación en la cruz, como acá dicen, ¿para qué santuario? Los católicos tienen razón. Él tiene la salvación completa y están felices. Si Cristo hizo y lo más serio, si Cristo hizo la expiación en la cruz, ¿para qué el movimiento adventista? ¿Para qué pueblo remanente? ¿Para qué una experiencia de una iglesia adventista que surgió en el 1844 con un mensaje del santuario?
temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio venida. ¿Dónde queda eso? En la basura. Como ellos lo tienen. Así que, esto para que usted tenga una idea, si me escucha, de que todo esto, la iglesia ha tirado a la basura. No hay mensaje. Si usted se cree, usted que es miembro, un líder, usted es grupo pequeño, usted es un líder que me escucha, y usted cree que está predicando un mensaje y llama a otro a esta iglesia, usted está haciendo una obra inútil. Lo primero que usted tiene que hacer es primero usted convertirse, estudiar y creer que esa iglesia en la cual usted está propagando, promoviendo esa doctrina, todo eso es falso. Pues si Cristo hizo la expiación en la cruz, ¿qué hago yo? Acá, en la iglesia. ¿Qué papel represento? ¿Qué enseño? ¿Qué creo? Ah, que vamos a predicar mensajes de tercer ángel. No existe. Si Cristo hizo la expiación en la cruz, ¿para qué mensajes de tercer ángel? ¿Para qué expiación? ¿Para qué iglesia adventista? Mejor me voy a los evangélicos. Como hacen los adventistas, es lo que están haciendo. Lo que están haciendo ellos es lo que ustedes no se dan cuenta. Ellos se han unido con los evangélicos en el movimiento ecuménico del Vaticano II, en la cual ellos esperan una unidad de todos los grupos, unidad en Cristo, de acuerdo a lo que Cristo dice, soñó que la unidad habla de Mateo 17, que todos sean uno, como el Papa dice, que todos uno, que todos sean uno, en torno, pues, unidad en torno a Cristo o en torno a la Iglesia Católica, en torno a la Iglesia, eso que dice el mensaje del Papa, que todos sean uno, ese es el mensaje de ellos. Si usted no ha leído esa encíclica, léala, que todos seamos uno. Cuando dice uno, en unidad, ¿de qué? En torno a la iglesia. La iglesia que según ellos Dios levantó en este mundo y que es la Iglesia Católica Romana. Así que mis hermanos y amigos adventistas que me escuchan básicamente, esta reflexión se ha extendido un poquito. Permítanme ver cuánto es. Casi una hora. Quiero terminar con el credo. ¿A dónde conduce todo esto? Al credo. Porque ya no es lo que usted cree, sino lo que aquí está especificado en el credo. En estos minutos dice sobre el credo. Esto fue John Lowborough, que fue un pionero adventista, murió en el año 1924, que previó lo que sería un credo. Dijo él sobre el credo: el primer paso, los pasos del credo, 5 pasos. El primer paso de la apostasía es crear un credo que nos diga lo que tenemos que creer. Este fue el primer paso, ya se creó. En el año 1903 se creó un credo y de ahí adelante. El segundo paso es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Ya lo es. Si usted no cree en eso, usted no es discípulo, usted es Cristo, tiene que creer en eso. El tercer paso es juzgar a los miembros por ese credo. Que ya te están juzgando. ¿Usted no cree en esto? Pues hermano, está mal. ¿Usted no cree en eso? Como dijo ya el hermano, y lo repito, Owen Naboth, en la iglesia de Jackson, a un grupo de hermanos que estaban siendo iniciados en guías mayores. Le preguntó uno de ellos, estaba detrás de mí, un hermano de Harrisburg. Me reservo su nombre. Yo ni siquiera conozco su nombre, pero él estaba vestido ahí con su traje y con sus botones. Y le dijo: Naboth, qué curioso, lo marcó él, no a otro, por alguna razón. Le dijo: hermano, ¿cuántas creencias tenemos los adventistas? Y el hombre se quedó, yo estaba detrás de él, vi la reacción, se quedó frío. No articuló ni una palabra. No sabía ni siquiera la Biblia, porque no lee la Biblia ni lee este libro. Así que lo peor es que no sabía nada, de nada. Y es guía mayor. Entonces le dijo: no, porque yo estaba ahí y escuché: te voy a quitar un botón, te voy a degradar. Por supuesto, eso fue más que un gesto combinatorio. No creo que no llegó a la sangre del río, pero lo dijo claramente: te voy a quitar un botón, y dice: te voy a degradar. ¿Por qué? Porque no conoces el credo. Es decir, que ya es una forma. El pastor Naboth, con el respeto, pastor de iglesia Jackson, pero acá de todo el distrito,
Pero él no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Yo creo que él no está consciente de que ese es el credo adventista, porque no le preguntó cuántos libros tiene la Biblia. No le preguntó. Que también lo hubiera fallado también, porque ese hermano no veo que no estudia nada. Pero le preguntó cuántos credos hay. Que son 28. No supo. Así que el cuarto paso, continuando, es denunciar como herejes a los que no creen en ese credo. Ya prácticamente lo están denunciando como hereje. Y si usted no cree en este libro, bueno, usted tiene una solución. Creer en la palabra de Dios y le va a ir mejor. Se lo recomiendo. El quinto paso es empezar una persecución contra los que no creen en ese credo. Eso es lo que dice la Ellen White, que habrá una persecución cuando se proclame el mensaje de Apocalipsis, capítulo, la última advertencia. Allí verá cuál va a ser el resultado del credo. Así que con esto concluyo, hermanos, una extensión de esta reflexión que he hecho yo para beneficio de ustedes y que espero que hayan entendido un poquito acerca de estos aspectos. Así que ha sido una bendición hablar con ustedes. Mi nombre es Leonardo, 601-622-9018. Que Dios los bendiga. Amén.